Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días, días. profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, profe. Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, bueno, jóvenes, la clase pasada comentamos algunas ideas sobre el movimiento circular. Y bueno, la idea importante aquí en el movimiento circular es que la aceleración, llamada aceleración centrípeta, siempre va a estar buscando el centro o va a estar apuntando hacia el centro de la trayectoria circular. Mientras que la velocidad estará cambiando de dirección, pero su módulo, su magnitud, estará manteniéndose constante en el tiempo. Y bueno, una manera visual de ver esto lo podemos observar en esta animación. Aquí podemos ver un pequeño insecto, una catarina que está girando alrededor de un punto que se encuentra en el centro de esta trayectoria circular, que se muestra con unos puntos de color azul. En el panel derecho podemos observar el vector posición. Así que bueno, en este caso el vector posición parte del origen del círculo y siempre está apuntando a la posición de la catarina. Entonces pueden ver cómo el vector posición pues está dando vueltas, ¿no?, alrededor del origen. Mientras que la velocidad, el vector velocidad, pueden ustedes observar aquí en color verde cómo está manteniéndose siempre de forma tangencial a la trayectoria circular. Y el vector aceleración, bueno, como comentamos en la clase de ayer, la componente del vector aceleración que apunta hacia el centro de la trayectoria circular, que se conoce como aceleración centrípeta o aceleración radial, se muestra en color rosa. Así que bueno, también se puede verificar aquí visualmente que estos dos vectores siempre van a estar formando un ángulo de 90 grados. Es algo característico que va a ocurrir en el movimiento circular. Estos dos vectores van a ser siempre ortogonales. Así que bueno, esto es en principio lo que comentamos la clase pasada sobre este tipo de movimiento. Y al día de hoy, pues nos vamos a concentrar en resolver algunos ejercicios al respecto. Bueno, entonces voy a cambiar de pantalla. Y bueno, también vale la pena recordar la relación que existe entre el cuadrado del módulo de la velocidad y la aceleración centrípeta. En este caso, la aceleración centrípeta va a ser proporcional al cuadrado de la velocidad entre el radio del círculo que se está dibujando. Y por su parte, también tenemos una cantidad que se conoce como el periodo, que es el tiempo que le toma al objeto, ya sea a la catarina o a una piedra que está dando vueltas en círculos, completar un recorrido, ¿no?, de 2 pi radianes. Entonces, bueno, el periodo, que se suele identificar con la letra T mayúscula, es igual a 2 pi veces el radio, que es el diámetro o el perímetro de la circunferencia, entre la velocidad o el módulo de la velocidad con la que está haciendo ese recorrido. Bueno, entonces vamos a ver el primer ejercicio de este tema, el cual trata de lo siguiente. Tenemos el caso de un péndulo cónico. Un péndulo cónico se forma con una pequeña bola, una pequeña masa M, que está suspendida con la ayuda de una cuerda. Entonces, lo que va a suceder es que esta pequeña masa va a estar girando, va a estar dando vueltas alrededor de este punto que va a estar pues siendo el centro de la trayectoria circular. Aquí nos comentan que esta masa está atada al techo con una cuerda de longitud L, que va a girar alrededor de un círculo de radio R igual a L veces el seno del ángulo θ, donde θ es el ángulo que forma la cuerda con la vertical. Aunque esta información no nos la hubieran dado, es decir,
la relación que hay entre R y el ángulo que está formando el hilo o la cuerda con la vertical, ustedes podrían sin problema encontrar esa relación. Lo único que hay que notar es que aquí se forma un triángulo rectángulo, como pueden notar, y entonces R es el cateto opuesto al ángulo. De ahí que su relación sea a través del seno del ángulo teta, como tenemos aquí. Así que bueno, ese dato, el problema nos lo está dando de regalo, pero si no nos lo hubiera dado, no creo que existiera ningún problema para que ustedes detectaran que eso se está cumpliendo. Bien. No importa que la L sea así, porque, bueno, la L en la figura la L es mayúscula, pero pues ahí en el problema nos la pone como minúscula. No hay problema en eso, en cuanto a notación que... No, mientras que entendamos que la L que aparece en la figura es la misma L que menciona el problema, no existe ningún inconveniente. Ah, ok. Podemos entonces esto asociarlo a un error de imprenta. Y eso también, bueno, es algo importante a resaltar. Hay ocasiones en las que los libros se equivocan al momento de hacer algún planteamiento, notación o al momento de escribir algo. Así que, bueno, pues no son infalibles los libros, así que también hay que ser cuidadosos, ¿no? En detectar ese tipo de situaciones. Pero Sí. bueno, aquí en este caso, pues no causa mayor relevancia. Ok, bueno, entonces aquí nos preguntan dos cosas. ¿Qué dirección tiene la aceleración de la pelota y qué causa esta aceleración? Y el segundo punto es calcular la rapidez y el periodo, es decir, el tiempo requerido para completar una revolución o una vuelta de la pelota en términos de L, G y la aceleración debida a la gravedad. Aquí, una vuelta completa también se le conoce como revolución. De hecho, tal vez han ustedes escuchado el término revoluciones por minuto, lo que equivale a decir cuántas vueltas por Ajá, minuto. es lo que le iba a decir, que siempre se miden la velocidad así del automóvil. De las piezas que giran, así es, se suele utilizar el RPM. RPM, ajá. Pero Pero Bueno, ese, bueno, en este sí, caso yo sería lo las llegué a revoluciones ver, del lo motor, llegué a ¿no? usar en cuanto a calcular torno. Bueno, para maquinar, un maquinado en torno. ¿cómo, perdón? No lo Que alcancé. ese término de revoluciones por minuto lo llegué a utilizar para calcular maquinados en el torno. Ah, ok, ok. Sí, Sí. digamos, la idea aquí es, bueno, o la unidad está haciendo referencia a cuántas vueltas, ¿no? Se completan en una unidad de tiempo, que puede ser un segundo o puede ser un minuto. Aunque generalmente se suele utilizar las revoluciones por minuto. Pero bueno, eso es simplemente un comentario al margen. Más adelante, sobre eh, que retomemos el movimiento circular, como les había comentado la clase de ayer, estamos viendo la mitad de la historia, porque solamente vamos a analizar una de las componentes que tiene la aceleración. En la otra mitad de la historia, bueno, la estaremos revisando en la parte casi final del curso. Y bueno, eh, volveremos a retomar esas unidades de revoluciones por minuto que se suelen ocupar. Pero bueno, aquí queda entendido, ¿no? O tal vez ustedes lo pueden comprender sin ningún problema, que cuando se dice una revolución, nos estamos refiriendo a que se está completando una vuelta, 360 grados o 2 pi radianes. Sí, Bueno, entonces en esta situación nos piden pues esas dos cosas, ¿no? La dirección que va a tener la aceleración de la pelota y qué causa esta aceleración. Así como después determinar la rapidez y el periodo de esta pelota al ejecutar ese movimiento circular. Bueno, como ha sido habitual en este tipo de problemas, debemos de construir el diagrama de cuerpo libre y de ahí extraer las ecuaciones. Ahora, un detalle con esta situación es notar que el ángulo que nos está dando la figura se está formando con la vertical, ya no con el eje X. Así que ese detalle hay que tomarlo con cuidado a la hora de construir las componentes de los vectores. Entonces, aquí en la figura ustedes pueden identificar rápidamente las fuerzas que actúan sobre esa masa
M que está siendo suspendida con la ayuda de la cuerda y que al mismo tiempo está dando vueltas, como se muestra aquí en la imagen. Entonces tenemos el peso. Esencialmente, como han notado, es casi imposible quitarnos de encima ese vector. Y además tenemos otra fuerza que aquí va a estar dada por la tensión en la cuerda. Esta tensión es la que mantiene a esta pelota en ese Girando, movimiento ¿no? circular. Exactamente. Es la responsable de mantenerla anclada a esa trayectoria circular. Así que bueno, esto ya como que puede Es dar como, pistas. es Ajá. como lo que veíamos, profe, en el ejemplo, ¿no? Que son varios vectores los que influyen ahí. En el círculo de, bueno, en el movimiento circular de un objeto. Así es, pueden aplicarse varias fuerzas, pero eh, la que, digamos, ya sea que una sola fuerza o la suma de todas ellas sean las responsables de generar ese movimiento circular. En este caso, la responsable de mantener a esa piedra ahí atada o anclada a la trayectoria circular es la fuerza de tensión De en la cuerda. tensión. Sí. Entonces, si esta cuerda se llegase a romper en algún momento o se zafa, supongamos que aquí de este punto en el techo, entonces desde arriba lo que veríamos es que la pelota sale así disparada, ¿no? Recuerden, de forma tangencial a la curva. Y bueno, eso sucedería al inicio, pero gradualmente, como esta acción, bueno, como la única fuerza que va a estar ahí actuando es el peso, esta pelota después va a ir en caída libre, va a ir hacia el suelo. Entonces, bueno, como un tipo de movimiento parabólico. Bien. Pero, Entonces, profe, con ¿puedo eso, hacerle una pregunta aquí rápido? ¿sí? Ahorita que mencionó que iba en dirección tangencial, ¿por qué sucede eso? O sea, bueno, según yo es porque al no haber la tensión no hay aceleración centrípeta y tampoco Sí. aceleración normal, ¿no? Entonces solo queda la aceleración tangencial y es por eso que lleva esa dirección. Lleva, O, es por la inercia. ah, Como hemos comentado en la clase anterior, en cada punto de la trayectoria, el objeto intenta mantener una trayectoria recta. Entonces, cuando se desaparece esa fuerza que lo mantiene sujeto a la trayectoria circular, como podemos ver, el vector velocidad es tangente. sí, vale, Entonces, por eso sigue la trayectoria, bueno, una línea tangencial a la trayectoria curva que estaba sí, ejecutando. gracias, profe. ¿Sí, de nada? Bien. Ahora, entonces, pues vamos a mostrar lo que será ahora el diagrama de cuerpo libre. Y aquí hay que prestar, como les mencionaba, una especial atención al ángulo que se está formando. Vean, el ángulo que el problema menciona que como dato es este ángulo que está formando aquí arriba. Pero por cuestiones sí, cuestiones trigonométricas, ustedes pueden notar que este ángulo que aquí se está formando se repite aquí abajo. Sí, ¿no? Como si completáramos la figura eh, o el paralelogramo, pues correspondería, ¿no? Así es, otro argumento viene de recordar esto que pasa con las rectas paralelas y cuando se corta con una secante. Tenemos estos ángulos que son iguales, que si no mal recuerdo reciben el nombre de ángulos alternos internos. Es lo mismo que estaría sucediendo aquí. Esta línea que acabo de dibujar en color rojo y esta línea punteada que da el problema son estas dos líneas paralelas. Y la cuerda que ata a la masa M estaría siendo la recta secante que corta a ambas rectas paralelas. Por lo tanto, estos ángulos son alternos internos y son iguales.
¿Esto es claro entonces para todos? Sí, profe. ¿Ok? Vale. Entonces, esto es importante porque a la hora de construir el diagrama de cuerpo libre, nótese lo que tenemos. Aquí se ha dibujado el vector peso, que sabemos que apunta sobre el eje Y negativo, y aquí tenemos el vector de tensión, que apunta hacia arriba en el primer cuadrante, justo como lo teníamos marcado en la figura de arriba. Bien, pero notemos entonces que el ángulo que tenemos que considerar por la figura es este ángulo de color azul. Pero como recordemos, nosotros hemos visto que para calcular las componentes de cualquier vector, siempre el ángulo que solemos tomar es el que se forma entre el eje X positivo y ese vector. Entonces, para la fuerza-tensión, el ángulo que debemos considerar debe ser 90 grados menos θ. ¿Están de acuerdo? Como lo vimos Sí. en problemas anteriores, ¿no? Con la de inclinación. Es parecido al argumento. Claro que aquí, evidentemente, el ángulo no. Bueno, para un plano inclinado, dependiendo de la orientación, como vimos en los ejemplos pasados, sería 270 grados más el ángulo θ. Aquí, por la misma figura que tenemos, aquí podemos notar que si este es el eje X, esta línea, entonces el ángulo que está aquí formándose entre el vector tensión y el eje X positivo es 90 grados menos el ángulo θ. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, para la componente X del vector tensión deberíamos calcular el módulo del vector por el coseno de 90 grados menos θ. Pero podemos aquí aplicar una identidad trigonométrica para simplificar esto que está escrito aquí en color amarillo. Aplicamos ahora la identidad trigonométrica para el coseno de una diferencia de ángulos. Y al aplicar esa identidad trigonométrica, resulta que en este caso la componente X de la tensión queda como T veces el seno del ángulo θ. ¿Vale? Entonces aquí, cuando se trata de planos inclinados o ese tipo de sistemas, aquí hay que ser bastante cuidadosos en qué ángulo es el que vamos a estar trabajando. Si ustedes se sienten más cómodos utilizando siempre el ángulo que se forma desde el eje X positivo y que se mide en forma antihoraria, lo pueden hacer. Pero bueno, tendrían que estar escribiendo más, ¿no? Porque si aquí dejáramos esto, en todos los cálculos siguientes tendremos que estar escribiendo coseno de 90 grados menos θ. Ahora, si queremos más ser económicos en la escritura, pues aplicamos la entidad trigonométrica adecuada para, pues, compactar un poco la expresión, la ecuación. Bien, para la componente Y va a suceder algo similar. La componente Y es igual a T por el seno de 90 grados menos θ, que es el ángulo que se mide de forma antihoraria a partir del eje X positivo. Nada nuevo en esa parte. Pero aquí podemos nuevamente ser económicos y aplicar una identidad trigonométrica para el seno de la diferencia de dos ángulos. Y eso nos lleva a que la componente Y de la tensión se escriba simplemente como el módulo del vector tensión por el coseno del ángulo θ. ¿Preguntas, comentarios con esta parte? Y entonces, profe, nomás estarían actuando dos fuerzas ahí, Así es, la de tensión y la de ¿cómo se dice? Gravedad. así es. Para este sistema, para esta pelota que está comportándose, Describiendo la que describe el problema, ¿no? así es, como un péndulo cónico que se le conoce, Ujú. solamente dos fuerzas son más que suficientes para ello. Describirlo. Ujú. Y sería eso. Así es, esta sería la observación importante que habría que hacer con relación al vector tensión. Sí.
que está involucrada también la segunda fuerza. Así es. Ahora, otra forma de verificar que estas ecuaciones son correctas es notar, vean aquí, que tenemos un triángulo rectángulo cuyo ángulo es este, el ángulo de color azul. Entonces, pueden notar que este cateto, el horizontal, es el cateto opuesto. Pero, bueno, como lo acabo de mencionar, es horizontal, está ubicado de forma horizontal, es decir, está sobre el eje X. Entonces, si es el cateto opuesto al ángulo, necesariamente está relacionado con la razón trigonométrica seno. Seno del ángulo teta. Y, por otra parte, este lado, este cateto, es el cateto adyacente al ángulo. Pero ahora está ubicado a lo largo del eje Y positivo. Por esa razón, aquí nos queda coseno del ángulo teta con signo positivo en el eje Y. Entonces, esa justificación de igual de que el ángulo que está ahí es 90 grados menos el ángulo puede ser que si volteáramos el triángulo que formó hace rato, ocuparíamos ese porque incluso por la razón de que la suma de los ángulos internos de un triángulo dan 180, ¿no? Entonces, si sumáramos eso, nos daría 180, ¿no? Es el 90 más no, es el ángulo 90 grados menos teta y el ángulo teta, ¿no? A ver, ¿cuál otro triángulo? Sería, Ah, ese de ahí, ese rojo que está ahí. ajá, El ángulo que está del lado opuesto en la punta de la tensión. es decir, este otro. Ajá, o sea, se invirtió, ¿no? O sea, ese ángulo que está ahí es el que estaría en... Ok, y creo que a ver, ya entendí. Nos referimos a que este ángulo es el ángulo teta. Ajá, eso me refiero, sí, sí, sí. Ok, entonces sí, es como tomar este triángulo de color verde, que es el con el que generalmente estamos, bueno, desde que vimos vectores es el que hemos utilizado, ¿no? Porque siempre medimos el ángulo respecto al eje X positivo. Sí, Entonces sí, eso es equivalente. La construcción que estamos haciendo también se puede justificar diciendo que el triángulo que tomamos siempre como base es el de color verde, pero ahora lo hemos rotado de manera que este ángulo coincide ahora aquí, en y esta que esquina. bueno, lógicamente la suma de esos tres ángulos de 180, ¿no? O sea, el mismo Ah, de la teta y el ángulo teta y el ángulo 90 menos teta. sí, Ok, sí. Creo que me acomodé mejor con esa justificación que con la otra, porque sí, ya viéndolo así me quedó más claro. ok, bien, me parece perfecto. Lo importante es que sea eh, que les sea a ustedes claro qué es lo que está sucediendo para que en futuros problemas no tengan dificultades de aplicar cuestiones similares. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar o algún otro comentario? No, profe, todo bien. Ok, vale, muy bien. Entonces, pues con estas observaciones podemos ya tener la tabla donde resumimos las fuerzas que van a estar presentes. En esta ocasión solamente son dos fuerzas. El vector peso, que solamente tiene componente en el eje Y, dirección negativa. Aquí está. Y en el eje X, pues ponemos un 0. Pero por su parte, la fuerza tensión puede notar que tiene dos componentes. En el eje X es T por el seno del ángulo teta. Y en el eje Y es T por el coseno del ángulo teta. Ambos positivos. Porque Son dos este ángulos que vector se forman, ¿no? no, es solamente un ángulo que, bueno, que aquí estamos tomando como referencia, pero son dos componentes positivas porque el vector tensión está en el Eso sí. primer cuadrante. Pero entonces nada más estaríamos ahí comparando un solo ángulo, el que es de 90 menos el ángulo de referencia. El que estamos utilizando es el ángulo de este ángulo que se formó Ajá, con la vertical. sí, que es el de referencia, como había dicho usted. ¿Sí? Entonces, realmente aquí, como hice el comentario,
uno pudiera ocupar este ángulo, el de 90 menos θ. Este ángulo. ¿O Pero, también el otro? así es, pero siendo más económicos, sería esa la razón, podemos utilizar identidades trigonométricas que sirvan para compactar la expresión. Bien, entonces ya tenemos la información sobre las fuerzas, así como sus componentes en el eje X y en el eje Y. Ahora, para que este objeto, esta masa, se mantenga ahí rotando, debe de estar presente entonces una aceleración. Una aceleración centrípeta que está buscando siempre apuntar hacia el centro de la trayectoria circular. Entonces, vean, en esta imagen, el vector aceleración centrípeta apunta en la dirección X positiva. ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí notan esto? Sí, En profe. este momento, en esta Sí, sí, sí. imagen, la aceleración centrípeta está Porque va hacia el apuntando centro. así es, porque el centro en esta ocasión está del lado derecho de la figura. Y Está equivale al aquí. radio del círculo que forma ese objeto al momento de estar rotando, ¿no? Está a una distancia r igual al radio de la circunferencia, así es. Entonces, vean, como el centro en esta ocasión, bueno, en este momento, voy a quitar otra vez esto, está del lado derecho de la pelota, entonces la aceleración adopta esta dirección. Así que esto quiere decir que la aceleración está sobre el eje X positivo. Por eso lo ponemos aquí, en el componente X con signo positivo. Para que se note toda la información. ¿Sí estamos de acuerdo con esta parte? ¿Con la dirección de la aceleración centrípeta? Sí, profe. Interviene en el DSL porque pues no es una fuerza, ¿verdad? Así es, no se incluye explícitamente en el DSL porque no es una fuerza. Si ustedes quieren incorporarla, lo pueden hacer, pero fuera del diagrama de cuerpo libre. O sea, lo podrían poner, por ejemplo, acá. Para no olvidar hacia dónde está apuntando la aceleración. El error sería si este vector, ustedes lo dibujan así. Como parte del diagrama de cuerpo libre. Eso sí es el error. Ahí está ese es un error. Entonces sí pueden incluir la aceleración, pero fuera del diagrama de cuerpo libre. Solo como un apoyo visual para que sepan hacia dónde está la aceleración, apuntando. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, comentario con esta parte? A ninguna, profe. Ok, ahora, ¿por qué les estoy diciendo que en este momento la aceleración apunta de esta manera, como lo dibujé? Porque, recordemos, este objeto está dando vueltas. Y vamos a decirlo así, le hemos tomado una foto que lo ubica de esta manera. Pero no es la única ubicación que puede adoptar. Por ejemplo, piensen en la siguiente situación. ¿Qué cambiaría de lo que tenemos si la imagen fuese esta? Igual vean, la vertical, el eje X, el eje Y, pero ahora la pelota se ubica aquí. Sigue dando vueltas en forma circular. Eso no cambia. Lo que estoy diciendo es que le estamos tomando una fotografía en un punto distinto. Pues lo primero que se notaría sería que nuestro vector de velocidad estaría apuntando hacia la izquierda, ¿no? Digo, aceleración centrípeta. Exacto. Estaría En en esta, X negativa. exacto. En esta situación que estoy dibujando hacia la derecha, vemos que el centro del círculo se encuentra ahora a la izquierda de la pelota. Por lo tanto, la aceleración que siempre apunta hacia el centro, apuntaría hacia la izquierda.
Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, para esta situación, tendríamos que poner un signo menos aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? También en la tensión cero, ¿no? Porque si el Exacto. primer diagrama lo analizamos al revés, por así decirlo, o sea, si la pelota se encuentra a la izquierda, el diagrama lo trasladamos a todo a la derecha. Y al revés, ¿no? Si el diagrama está a la Ajá, derecha, tendríamos que pasarlo a la izquierda, ¿no? así es. Entonces es correcto. Aquí también tendremos que incluir un signo negativo. Por eso es muy importante que quede claro en qué momento tomamos, digamos, como base la imagen para construir el diagrama de cuerpo libre. O sea, no quiero que se quede con la idea de que siempre vamos a tener que ubicar al sistema de esta manera. Pudiera que de algún problema que ustedes se encuentren más adelante, la situación, bueno, el dibujo fuese este. Y entonces hay que orientar todo de manera que sea congruente. En este caso, el vector de aceleración centrípeta apuntaría hacia la izquierda y la componente X de la tensión tendría la componente hacia la izquierda. Entonces, algo que podríamos hacer o que sería recomendable siempre es observar la dirección de la aceleración y a partir de ahí ya empezar a trasladar nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿no? Para que todo quede en la misma dirección. Ok, eso sería una muy buena, un buen punto de partida para orientar de manera adecuada el sistema de referencia. Fijarnos en la aceleración. ¿Qué dirección tiene para poder orientar el resto de los vectores? Así que bueno, quería comentar esa parte con relación a esto. Bien, entonces, ¿podemos continuar? ¿O hay alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Comentario? Profe. ¿Sí? ¿Podemos continuar entonces? Sí, profe. Sí, Ok, profe. vale. Bueno, entonces, ya hemos hecho el análisis habitual. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, hemos identificado las fuerzas que están actuando sobre esa masa, e incluso podemos aquí concluir qué dirección va a tener la aceleración centrípeta para esta situación específica. O sea, para esta imagen que se le ha tomado a esa pelota mientras va dando vueltas en forma circular. Bueno, aquí evidentemente la componente Y de la aceleración es 0, porque este objeto no va haciendo esto, o sea, su movimiento es simplemente, es un plano, es un círculo en el plano, digamos que en un plano paralelo al suelo. No va haciendo esto. Si ¿Sí? hiciera eso, tendremos que analizarlo también en Y. Exacto, exacto. Tendremos que involucrar una componente Y de la aceleración. Pero no hace eso. O sea, está dando vueltas, pero siempre a la misma altura respecto al suelo. ¿Sí es claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces eso ya nos dice que no va a haber aceleración en el eje Y. O sea, podemos hacer 0 la componente Y de la aceleración. Esa es la razón de poner este 0. Bueno, ahora, con esta información podemos darle respuesta a la primera pregunta que nos cuestionaba. ¿Qué dirección tiene la aceleración de la pelota y qué causa esa aceleración? Viendo ya el diagrama que tenemos o incluso la tabla, ¿cuál es la fuerza responsable de la aparición de esa de esa aceleración centrípeta? Pues sería la componente de la tensión en X sobre la masa, ¿no? Exactamente, es correcto. No es la tensión completa,
es la componente, es tan solo una de sus componentes, la que está actuando en el eje X. Esa es la responsable de que esta pelotita se mantenga ahí atada dando vueltas. Como ven aquí, ¿no? Este término T seno de teta es igual a M por la aceleración centrípeta. Si despejan la aceleración centrípeta, pues pueden notar que la responsable de dicha aceleración es justamente este término de color amarillo. Esa es la componente de la fuerza responsable. Bien, entonces nuestro argumento o la respuesta que podremos ofrecer para la primera pregunta es eso que tenemos aquí. Durante el movimiento circular que ejecuta esta pelota, debido a la tensión de la cuerda, la partícula va a experimentar una aceleración que está siempre dirigida hacia el centro o hacia el interior del círculo. Entonces tenemos una aceleración que va a ser una aceleración centrípeta o radial. Aquí, mucho cuidado. Si decimos que la aceleración va a tener dirección positiva, no estaríamos del todo mal, porque vemos que aquí sí tiene una dirección positiva. Pero ¿recuerdan la imagen que les puse hace unos momentos? La otra situación, donde Sí, ahora lo tomamos la que figura aquí. está pasando es que lo estamos analizando en ese Yo punto. me imagino, profe, que está girando en contra de las manecillas del reloj. En contra o a favor, eso, Ajá. pero el punto importante aquí es que está dando vueltas, ¿no?, en forma circular. Entonces puede estar girando a favor de las manecillas del reloj, es decir, la pelota puede estar girando así, o puede estar girando en el otro sentido. Cualquiera de los dos casos se está presentando. De hecho, el problema no nos da la información suficiente como para que nosotros sepamos, ¿no?, hacia dónde está dando las vueltas. Pero sabemos que lo que sí está haciendo es dar vueltas. Profe, ¿Sí? bueno, en los términos, es que ayer estuve investigando un poco del tema y vi que también a la aceleración centrípeta se le conocía como aceleración normal. ¿Sí es cierto o ya, error del Google? No había escuchado este término, pero si quisiéramos ver por qué, bueno, recordemos que el término normal, ¿a qué se refiere? Bueno, si recordamos el caso de tener un objeto en el suelo, por ejemplo, aquí aparece una fuerza que se le pone el adjetivo de fuerza normal. Sí, Y la razón de ese nombre es porque se está formando 90 grados con ¿cómo se llama? Con el suelo. Por esa razón se le conoce como fuerza normal, porque está formando 90 grados. Aquí, pensando en una justificación para ese nombre que honestamente no lo había yo escuchado, solamente o aceleración radial o aceleración centrípeta, podemos pensar que la razón es porque el vector velocidad y el vector aceleración centrípeta forman 90 grados. En todo momento, siempre. Como aquí, sí, la normal con el suelo. Entonces, podríamos pensar que esa es una justificación de por qué poderlo llamar también una fuerza normal. sí, suena de cierta forma lógico. Sí, no es cuestión de nombres. Sí, bro. Entonces, mejor usamos la de aceleración centrípeta, ¿no? Para no confundirnos o cualquier cosa. Ok, vale, muy bien. También, recuerden, pueden encontrarlo como aceleración radial. Sí, Bueno, entonces aquí, en la respuesta que aquí se está ofreciendo, no decimos que la aceleración va a ser positiva o va a tener una dirección negativa, porque dependiendo de en qué momento analicemos el problema, esa aceleración pues estará apuntando en una dirección u otra. Entonces, lo más adecuado para involucrar esos posibles casos, es decir, que para este problema, la aceleración siempre va a estar apuntando hacia el interior del círculo. Y así ya no se evita, y así ya somos más generales, y así pues sin importar dónde se encuentre la pelota, por ejemplo, aquí, acá o acá, en otras posiciones,
sabemos que la aceleración siempre va a estar apuntando hacia el centro. Aquí hacia aquí, así, hacia el centro. Si de esto lo vemos, si retomamos la animación de hace unos momentos que les mostré, esta. Vean, nosotros estamos tomando en cuenta esta situación, así, donde la aceleración es prácticamente, bueno, aquí se me pasó un poco, pero está apuntando en el eje X positivo. Pero pudieron habernos dado la información de esta manera, así. Vean, la aceleración sigue apuntando hacia el centro, pero ahora ya no está, ya no podríamos decir que está sobre el eje X, sino sería sobre el eje Y, por ejemplo. O podría estar aquí, apuntando hacia la izquierda. Por ejemplo, ahí, bueno, es un ejemplo, pero ¿cuál sería la fuerza o cómo se vería así físicamente la fuerza que mantiene al bicho volando de esa forma? La fuerza que mantiene, bueno, aquí no se especifica cuál fuerza sea, pero debe de estar presente alguna interacción. Por Profe, ejemplo, ¿sí? por ejemplo, igual yo antes de niño jugaba un juego muy absurdo y daba de vueltas alrededor de mi propio eje rápido, rápido, rápido y sentía que me jalaba hacia el centro siempre, siempre, siempre. Ah, ok. Eso es un ejemplo igual, ¿no? De la fuerza centrípeta. Sí. Ahí la fuerza que está, con lo que se siente, esa sensación de que se va hacia el centro, es justamente la fuerza centrípeta que está Oh, ya. actuando. Ahora, regresando al caso de la animación, una manera de poder justificar qué es lo que podría estar pasando que haga que este bicho mantenga esta trayectoria circular es, por ejemplo, está en una superficie, ya está está en el suelo, por ejemplo, y la fuerza de fricción, una fricción estática respecto al centro, es la que podría estar manteniendo a este bicho en esa trayectoria circular. Ah, ok. De, Sí. de hecho, es justamente lo que vamos a ver en el siguiente problema, el que les mencionaba del famoso peralte. Ahí vamos a ver que cuáles son las fuerzas que fungen como fuerzas centrípetas y que mantendrían al vehículo, hablando de una pista de carreras, pegado al suelo y siguiendo la trayectoria circular y que evitan pues que salga disparado, ¿no? Cometiendo algún accidente. Entonces, bueno, aquí estaría sucediendo algo similar. Una posible razón para explicar por qué esta Catarina está dando vueltas es pensar que está en el suelo, por ejemplo, y la fuerza de fricción de sus patas con la superficie es la que la mantienen ahí, dando vueltas. Es la que evita que salga de forma tangencial. ¿Vale? Entonces, bueno, regresamos al problema. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún otro comentario? Todavía nos falta el inciso B, ¿no? Que nos dice que tenemos que calcular el periodo y ponerlo en Así es. términos de la longitud, el ángulo y la gravedad. Así es. Entonces, bueno, hasta aquí hemos, digamos, dado la conclusión, la respuesta a la primera pregunta. Ahora vamos a empezar a hacer algunos cálculos para determinar justo lo que nos acaban de comentar, que es la velocidad y el periodo. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues trabajando las ecuaciones que van a surgir de leer la información que está aquí en la tabla. Entonces ya nos podemos poner a ello. Entonces, ahora sí, las ecuaciones que vamos a trabajar para describir el movimiento circular, ¿qué nos estarían diciendo? Para el eje X, ¿qué estaríamos encontrando? Pues en el eje X, como parecido al movimiento rectilíneo uniforme, pues acelerado, pues va a haber nada más velocidad, no va a estar acelerado el movimiento en X, ¿no? Bueno, me refiero a qué ecuaciones vamos a leer de esta tabla.
para el eje X. Pues tenemos ya lo que hemos encontrado, ¿no? Que la tensión, la componente de la tensión en X es igual a... bueno, y eso dividido entre la masa es la aceleración. Ok, la aceleración centrípeta, correcto. Y para el eje Y, ¿qué información podemos obtener? Que la componente de la tensión en Y es igual al peso. Exacto. Como aquí hay un cero, este cero te explica, tomando en cuenta que entonces la componente Y de la tensión tiene que tener el mismo valor que el peso de esa partícula, de esa masa. Así que obtenemos estas ecuaciones, o ya una vez que esto se despeja, queda así. ¿Sí es claro esta parte para todos? Sí, no, profe, nada más en el eje Y se sustituye después de despejar se sustituye y ya está, ¿no? Así es, ya estamos en la ecuación 2, conociendo el valor de la tensión en términos de la masa de la partícula, la gravedad, la aceleración debido a la gravedad y el ángulo. Sí. Bien, entonces podemos combinar las ecuaciones 1 y 2 que tenemos aquí para expresar la aceleración centrípeta en términos de los datos del problema. Que el enunciado menciona, no de forma numérica, pero que sí pues nos dice que existen, que es la masa de la pelota, el ángulo, la aceleración debida a la gravedad también. Entonces, bueno, combinando las ecuaciones 1 y 2, llegamos a este resultado. Podemos concluir que en este caso la aceleración va a ser independiente de la masa. Y es por lo mismo de que, como por así decirlo, se anulan el peso con la tensión, pues por eso ya no depende de la masa. En este caso sí, como aquí no hay aceleración en el eje Y, eso hace que la tensión sea proporcional al peso, y a la hora de sustituirlo acá, en la ecuación 1, pues el término de masa se anule, ¿no? Se haga 1, desaparezca. Y entonces la aceleración simplemente la podemos calcular así, multiplicando la gravedad por la tangente del ángulo, para este caso. Para este caso así es. Para Ah, ese péndulo cónico es así se estaría calculando la aceleración. Y bueno, en el caso de que lo analicemos del otro lado, entonces lo único que cambiaría sería la dirección, ¿no? Que en lugar de ser aceleración positiva, la pondríamos con signo negativo, ¿no? Y lo mismo para el otro lado, ¿no? No, de hecho, el cálculo daría el mismo resultado. Y bueno, entonces empezarían a cancelar los signos. Exacto, porque si notamos, en el otro caso, si viéramos la imagen reflejada, como comentamos, aquí había un signo negativo, ¿no? En la aceleración. Sí. Y también en la tensión, en la Sí. componente. Entonces, al momento de igualar aquí, queda un menos y un menos, que se pueden Sí. cancelar mutuamente, quedándonos la ecuación tal cual la tenemos aquí. Profe, Sí. ¿dónde quedó la T que multiplica el seno del ángulo? Es que ya me perdí en eso. Se sustituyó. Aquí está el valor de T que se sustituyó en la ecuación 1.
Ah, que es mg sobre coseno del ángulo, ¿no? Así es. Ah, va. Gracias, profe. Sí, de nada. Entonces, ¿hasta aquí todo bien con la aceleración? Sí, y bueno, a final de cuentas, va a ser lo que pedía el problema, ¿no? Dejamos todo en términos de gravedad y el ángulo. Así es, pero aún no terminamos porque si recordamos, lo que nos pide es la velocidad y el Ah, periodo. sí, sí, y también, bueno, nos falta meter longitud, ¿no? Porque no, Ah, igual la pide. así es. Ahora, ¿cómo involucramos ahora la velocidad? Porque ya tenemos la expresión para la aceleración centrípeta. Recordemos que la aceleración centrípeta se relaciona con el módulo cuadrado de la velocidad de esta forma. Entonces despejamos, ¿no? La Despejamos. velocidad al cuadrado. Bueno, la velocidad. Muy bien, despejamos de ese término la velocidad. Ya conocemos cuánto vale la aceleración centrípeta. Sí, nada más nos faltaría el radio, ¿no? Y el radio, sí, que el ¿O si problema nos lo dio el problema? nos dice que vale esto. Ah, L por el seno del ángulo teta. Así que, pues ya tenemos toda la información para determinar con qué velocidad se está moviendo esa pelota cuando está dando vueltas. A ver, hagan el cálculo ustedes y comenten a qué resultado es el que llegan. Solo calcular la velocidad, ¿verdad? Bueno, Sí, dejarla en... Ok, ok. sí, solo calcular la velocidad con la que está moviéndose esa pelotita por estar dando vueltas alrededor de este punto central. Recordemos, aquí lo anoto, que la aceleración centrípeta se relaciona con el módulo cuadrado de la velocidad y el radio. Y en este problema, el radio es L veces el seno del ángulo teta, donde L es la longitud de esa cuerda. Pues entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la tangente por la longitud por el seno, ¿no? Es a lo que yo llegué. Ok, bien. Algo así. Donde ay, a mí me quedó R diferente. vale esto. Bueno, yo antes de aplicar la raíz cuadrada, sustituí lo que ya tenemos. O sea, primero igualé velocidad al cuadrado igual a la aceleración centímetro por radio y sustituí con los valores que ya teníamos. Entonces me queda velocidad al cuadrado igual a gravedad por tangente por longitud por seno del ángulo. Ajá. Y ya al final saqué raíz cuadrada y me queda que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la longitud por la tangente por el seno. Así es. Si sustituimos aquí el valor de R, incluiríamos esto, ¿no? La L y el seno del ángulo teta. Bueno, no sé si ahí podríamos reducir esa expresión, ¿no? Porque, bueno, la tangente es el seno del ángulo sobre el coseno. Entonces, si multiplicamos, quedaría como seno cuadrado sobre coseno. Y no sé si podemos dejar así, ¿no? Seno cuadrado por secante, ¿no? O sería mucho poner algo así. Sería equivalente. Digamos, se está utilizando una identidad trigonométrica, así que es totalmente equivalente.
Ya sea que dejemos tangente de teta por seno del ángulo teta, o bien seno cuadrado del ángulo teta por la secante. Aunque bueno, si vemos en esa otra ecuación, estaría parecido el seno cuadrado, o sea, un término cuadrático. Y lo que tenemos aquí es todo lineal. Sí, y no se podría sacar de la raíz que quedara todo como seno por raíz cuadrada de gravedad Claro, esa sí, es no, otra también forma se podría. alternativa. Sí. De todas estas posibilidades son válidas porque lo único que se está haciendo es implementar identidades trigonométricas. Todas ellas son correctas. Profe, no hay problema si mis variables quedaron, ahora sí que son las mismas, pero quedaron acomodadas diferente. Es que me quedó que la gravedad multiplicada por la tangente del ángulo por L por el seno del ángulo. En esta parte no, porque todas estas cantidades son escalares Ujú. y bueno, números reales y los números reales son conmutativos. Ah, vale, profe. Entonces, bueno, si fuese, no sé, alguna otra cantidad, como por ejemplo el producto vectorial o matrices, Ah, ahí que sí recuerdo que ciertamente debían de tener matrices, cierto orden. exacto, Si ahí no sí te no. salía total, bueno, al revés el resultado, ¿no? Sí, ahí importa mucho el orden de los factores. Aquí Sí, no, profe. en esta Vale. expresión no importa. Bien, entonces listo, ya tenemos la expresión para la velocidad. ¿Cómo determinamos la expresión para el periodo? Que recordemos, es el tiempo que le toma a esta pelota completar una vuelta o dar una revolución. Pues hay una relación de periodo con velocidad, porque la velocidad por el periodo es igual a 2pi por el radio. Entonces, Así es. pues ahí podríamos volver a tomar lo del radio. Entonces podríamos decir que el periodo es igual a 2pi por la longitud, por el que era seno del ángulo, y eso dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por la tangente, por la longitud, por el seno. Así es. Entonces ya estarían llegando al resultado. Uy, Que sería este. Aquí en esta parte yo estoy cambiando déjenme ver. Ah, no, sí podremos cambiar. Bueno, aquí cambié un poco la letra para denotar el periodo, para no confundirlo con tensión. Que bueno, aquí la T mayúscula ya se ocupó para la tensión. Entonces, para hacer distinción, aquí utilicé otra letra para indicar el periodo. Por la raíz cuadrada, profe. ¿Perdón? ¿Por qué por la raíz cuadrada de la longitud por el seno? Ah, ok. Si sustituyen directamente en la ecuación para el periodo, estarán de acuerdo que tienen algo como L por el seno del ángulo teta. Y abajo, raíz cuadrada de varios términos donde aparece L seno del ángulo teta. Ah, racionalizó. No, ¿sí Así era? es. Ah, ok. Ok, O ok. sea, se racionaliza y por esa razón el L seno del ángulo teta queda en el numerador con raíz cuadrada. Bien, preguntas, comentarios sobre el resultado final para velocidad o el periodo.
Mm, bueno, igual tenía entendido que el periodo se puede ver como, bueno, tiene dimensiones de uno sobre tiempo, ¿no? O tiempo a la menos uno. No, esa es la frecuencia. Ah, ok. El periodo es el, como se menciona en la definición, es el tiempo que le toma a un objeto completar una vuelta. Entonces ahí mismo está diciendo, es el tiempo. Tiene que Y terminar aquí no ese vamos a tiempo. ver frecuencia, ¿verdad? O sí, más adelante. Sí, de hecho, por ejemplo, incluso en este problema uno podría preguntar, ¿no? La frecuencia con la que realiza las oscilaciones o el movimiento circular. Y pues, lo único que tendría que hacer es tomar la frecuencia, se encuentra como 1 entre el periodo. Solo sería invertir eso que está ahí, ¿no? Porque ya- Así es, exacto. Y la unidad que se utiliza para la frecuencia es el hertz. Son los famosos hertz los que se utilizan. Y bueno, más adelante veremos, retomaremos nuevamente el concepto de frecuencia. Cuando completemos la historia que aquí se está tratando de contar, que es el movimiento ya rotacional, el completo. Pero, Bien, por ejemplo, la frecuencia es más utilizada en los temas de ondas y el electromagnetismo, ¿no? sí, es más común que, escucharlos ahí. Aunque también aquí no está descartado el poder preguntar al respecto. Pero claro, sí es correcto, es más común escucharlos en estos contextos de oscilaciones y de electromagnetismo. Bien, vamos ahora finalmente a revisar el ejemplo que les había comentado sobre el famoso peralte. Y bueno, aquí está la información que el problema nos comenta. Nos dicen, un ingeniero civil quiere rediseñar la curva de la autopista que está dado en esta figura de tal forma que un automóvil no tenga que depender de la fricción para circular la curva sin derrapar, es decir, sin deslizarse. En otras palabras, un automóvil que se traslada a la rapidez diseñada puede superar la curva incluso cuando el camino esté cubierto con hielo. Dicha rampa será peraltada, lo que significa que la carretera está inclinada hacia el interior de la curva, que es esto que tenemos aquí. Estamos viendo de forma lateral la curva. A esta inclinación que se está observando aquí, este ángulo θ, es a lo que se le conoce como peralte. Ya lo que les comentaba en la clase de ayer. Si han notado, sobre todo en las autopistas, bueno, en las pistas de carreras, eh, o incluso hasta en los videojuegos, lo hacen con esta característica, eh, que las curvas tienen una cierta inclinación hacia el interior de la pista o hacia el interior de la curva. Van algo así. Aquí viene la trayectoria recta y justo en esta región donde se hace la curva hay una inclinación hacia adentro. Digamos, aquí está el centro, aquí nos lo imaginamos porque realmente no forma parte del diseño, pero sabemos que esta sección curva tiene un centro. Aquí estaría. Entonces aquí es esta sección de la pista tiene esta inclinación. Entonces, esta inclinación está diseñada para que se pueda tomar la curva con total seguridad y se pueda continuar el recorrido. O sea que está tanto curveado con la horizontal como la vertical. O sea, hay doble Ah, inclinación, por así decirlo. sí, ¿Verdad? sí, es curva respecto a digamos, la trayectoria, la sección que tenemos aquí. Digamos, aquí la pista se dobla, formando un círculo, pero también se inclina respecto al suelo. Que, bueno, si no es molestia, podrá regresarle tantito. Es que no acabé de copiar el problema. Y bueno, voy copiando como hacemos para Sí, repasar después.
Bueno, entonces, dice que dicha rampa será peraltada, lo que significa que la carretera está inclinada hacia el interior de la curva. Nos dicen, suponga que la rapidez diseñada para la rampa es de 13.4 metros por segundo o equivalentemente a 30 millas por hora. Y el radio de la curva es de 35 metros. ¿Cuál es el ángulo de peralte? Es lo que nos están preguntando aquí. Ya, el contexto es el siguiente. Esta pista que este ingeniero civil quiere diseñar o rediseñar en todo caso, debe permitir que aún en ausencia de fricción, los automóviles que tomen esta curva con esta velocidad puedan pues librar esa curva sin ningún riesgo, sin riesgo de que se resbalen, ¿no? Que derrapen. Y entonces para ello, pues tiene que ajustar correctamente el ángulo de peralte. ¿Sí es claro entonces la situación que aquí se está planteando? O sea, la carretera tiene cierta inclinación de pendiente. peralte para que pasen los autos y lo que se quiere hacer es que esa curva o esa inclinación no dependa de la fricción para que los autos puedan pasar a determinada velocidad, ¿no? Así es, Entonces, lo que O sea, nosotros tenemos que calcular es el ángulo que debe tener para que suceda eso. así es. esa carretera está inclinada para que el coche no se voltee, ¿no? Así Supongo. es. Sí, para que no se, digamos, el problema dice, menciona que eh, puede superar la curva incluso cuando el camino esté cubierto con hielo. Entonces, por ejemplo, pensemos en una carretera que cruza por áreas donde, por ejemplo, en invierno se condensa el agua y forma una capa, ¿no? De aire, perdón, de hielo, que es habitual, es muy común en zonas altas, cuando, Por ejemplo, ahí en Real del Monte, bueno, por ejemplo. camino a Real del Monte, no sé si. Ujú. Ah, pues sí, hay curvas así, ¿no? También rumbo a Huasca, también creo que hay curvas así. Ok, entonces ahí se corre el riesgo de que cuando se solidifica el agua, pues se forma una capa, por muy delgada que sea de hielo, y pues eso quita la fricción. Entonces ahí cualquier automóvil podría correr el riesgo de derrapar, ¿no? De resbalar. ¿Y cuál es el ángulo peralte? ¿El que está abajo o el que está ahí arribita del coche? El ángulo de peralte es el que se forma entre la pista y el suelo. ¿Y por qué se llama así? ¿Y cómo se llamaría el otro, el que está arribita? Este que está aquí arriba es por geometría el mismo que está aquí abajo. Es como en el problema del plano inclinado. Esa es la inclinación de la rampa, del plano inclinado. Pero a la hora de hacer el análisis de fuerzas y de rotar los ejes, el vector peso forma un ángulo con la vertical, que es exactamente igual a al ángulo de Ah, inclinación de ok. la rampa. Es lo mismo que está sucediendo aquí. El ángulo de peralte es este ángulo teta, que es el que se forma entre la pista y el eje, bueno, el suelo propiamente. Por cuestiones de trigonometría, resulta que el vector normal va a hacer un ángulo con la vertical exactamente igual al ángulo de peralte. Eso igual tiene que ver con lo del peso, ¿no? Porque si prolongamos el vector normal, pues igual está en la dirección, el peso estaría en la misma dirección, ¿no? Lo que pues ahí creo que no lo puse el problema. ¿Cómo prolongar? Pues sí, no es que la normal tiene una inclinación de 90 grados con la superficie, ¿no? Sí, Pero eso es igual correcto. el peso la tendría, ¿no? O más bien, ¿cuál es el peso? ¿Es esa FG de ahí? Sí. Ah, ok.
Esa es la fuerza peso. Aquí lo voy a resaltar. Esta es la fuerza peso que siempre apunta hacia abajo, Es que forma no vertical. la había visto porque como lo pusieron FG y pues estoy acostumbrado a que sea W o algo así, pues. Ok, bueno, aquí es el peso está siempre hacia abajo y la normal, como sí, es correcto como se indicó, siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Entonces aquí, este ángulo, que voy a dibujar aquí muy grande, es de 90 grados. Entre la superficie de la rampa o de esta parte de la carretera y el vector normal. Ah, sí, ya es más claro. Ok, vale. Entonces, ahora, ya como entrando a la parte de la solución, aquí hay que notar algo muy importante. La aceleración que va a experimentar este vehículo cuando está tomando esa curva no va a presentarse sobre a lo largo de la rampa. Vean aquí es una parte muy importante que distingue este problema de analizarlo como si fuese un plano inclinado. En un plano inclinado, si este fuese ese problema, tendríamos el ángulo de inclinación, tendríamos un bloque, tendríamos el peso. Vean que hasta aquí es todo parecido a al problema del plano inclinado. Si notan que hasta aquí todo es parecido, muy similar. Es que es como Sí, como si una barra de hierro o algo así, lo que sea, estuviera atado al carro y le estuviera dando vueltas, ¿no? Exacto, exactamente. A diferencia del plano inclinado, donde el bloque se va a deslizar de esta manera, es decir, la aceleración que va a experimentar, vean, está tendida a lo largo de la superficie de la rampa. Aquí la aceleración que va a experimentar el auto es en esta dirección. No está sobre la rampa. Está como, ok, como se acaba de sugerir, Pues sí, pensando como si una barra porque está levantara. girando, ¿no? Sí, exacto. Está girando. No se está deslizando. Está girando. Entonces la aceleración se está presentando de esta manera. Como si una cuerda invisible, vamos a pensar en esa analogía, mantiene a este automóvil a esta distancia, siempre, cuando va tomando la curva. No se hace, no, el auto no desciende ni se aleja, porque entonces estaría derrapando en esa situación. Y ahí precisamente es lo que se quiere evitar, ¿no? Que haya cualquier tipo de aceleración o movimiento Exacto, en la rampa o en la inclinación. exactamente, exacto. Es decir, estamos queriendo evitar esto, una aceleración en esta dirección y en esta otra. O sea, a los costados, sobre la rampa. Eso no debe de ocurrir, porque entonces ya estamos hablando de derrape. Entonces, la única aceleración que debe experimentar es una que vaya paralelo al suelo. Bueno, en cuanto a la fuerza de fricción, tendremos que tomarla como cinética e igualarla a cero, ¿no? Para evitar el movimiento, ¿no? Porque por lo que veo, la fricción estática no nos serviría de nada porque, pues Eh, seguiría eh, sin moverse. Pero yo siento aquí que el problema va encaminado a tomar como fuerza de fricción estática como cero. Al contrario, la fuerza de fricción estática es la importante. Porque No es- queremos que este objeto, vean, es que el movimiento se está ejecutando en dos direcciones. A ver, voy a ponerlo. Ok, sí, voy a utilizar la imagen de la Catarina que teníamos hace unos momentos. Si viéramos el problema desde arriba, así se comportaría el auto cuando toma la curva. Así. Así se vería su vector velocidad y su vector aceleración. ¿Qué es lo que no le está permitido hacer? Moverse de forma lateral. Es decir, que se aleje o que se acerque al centro de la trayectoria circular. Eso no puede ocurrir. Tiene que mantenerse en esa trayectoria circular. Es decir, a radio constante. ¿Sí es claro esto? Sí, Ok, entonces,
si incluyéramos una fuerza de fricción, esa fuerza de fricción tiene que ser estática. Porque respecto al origen, el objeto tiene que estar a una distancia fija. Respecto al origen. Entonces sí, sería entonces la que tomaríamos como ser a la estática. No debería aquí, presentarse una fuerza de fricción. Ok. La fuerza de fricción que aquí deberíamos considerar en todo caso sería la fricción estática. Ahora, como el problema nos dice que el auto tiene que tomar la curva con seguridad, incluso cuando no hay fricción, cuando se forma una capa de hielo, entonces eso es un argumento para hacer la fricción cero. La fricción estática cero. ¿Sí es claro esta parte? Y bueno, también vemos que pues no es una aceleración no es una rapidez muy alta, ¿no? O sea, 13.4 metros por segundo, pues relativamente sería muy leve, ¿no? A comparación de algunas Así es. carreteras que van hasta 100 kilómetros por hora, ¿no? Pero es porque son rectas. Así es. Entonces, todo eso claro, se toma en cuenta. Entonces, bueno, sí queda claro. Bueno, ya es más claro la situación aquí. Bueno, tengo una duda. Sí. Entonces, no sé si lo estoy interpretando de la manera correcta, pero deberíamos como encontrar qué valor de aceleración centrípeta, por así decirlo, anularía la fuerza de fricción estática que trataría de como sacar, bueno, hacer que el auto se patine. O, bueno, es que no encuentro muy bien la relación entre los valores que estamos buscando. Ok. Bueno, en esta situación específica no vamos a considerar fricción, porque el problema nos dice que el auto debe de superar la curva incluso cuando el camino esté cubierto de hielo, es decir, que no dependa de la fricción. Sí. Entonces, en este caso específico, no vamos a considerar fricción. La vamos a hacer cero. Ok. Pero entonces, ahora, voy a continuar con el desarrollo del problema y tal vez ahí se responda la pregunta. La aceleración centrípeta, quién le estaría generando? Sí, Porque sí es una muy buena pregunta. ¿Quién está generando esa aceleración? Entonces, en este problema, vean, es importante hacer la distinción entre no pensarlo como un plano inclinado, porque para este caso, la orientación de ejes va a ser como estamos acostumbrados, así. El eje X y el eje Y. Profe, ¿Sí? bueno, no sé si ya lo dijo, pero no entiendo por qué hay una normal. Sí es normal en la componente Y y normal en la componente X, sí es fuerza normal. Sí. Eh, eso se hace para obtener el ángulo, ¿no? Entonces, Sí, porque ahí va a estar incluida la información del ángulo en las componentes X y Y del vector fuerza normal. ok, Bien, entonces, les menciono esto para que tengan cuidado de no, si este problema se tratase de un plano inclinado, recuerden, ahí conviene rotar el sistema de referencia para que el eje X coincida con la superficie de la rampa. Aquí no. ¿Por qué? Porque la aceleración en este problema no está tendida sobre la rampa. Tiene esta dirección. Así es la dirección de la aceleración. Ya está sobre el eje X. ¿Sí lo notan? Para este caso.
¿vale? sí. Entonces, tomando por ejemplo, recordando, mejor dicho, el comentario de hace unos minutos, de que si podríamos fijarnos en la dirección de la aceleración para de ahí establecer mejor nuestro sistema de referencia, aquí vemos que sí, esa idea es muy útil. Notando que la aceleración ya está sobre el eje X, entonces podemos facilitar los cálculos, ya no rotando el sistema de referencia, sino ya tomándolo como lo hemos trabajado siempre. El eje X sobre el suelo o paralelo al suelo y el eje Y vertical. Vemos, pues la posición del vector normal va a depender del caso en el que se analice, ¿no? Y como en este caso la foto nos indica el carro va a ir avanzando, por así decirlo, hacia enfrente, ¿no? Y eso ya nos permitiría saber dónde colocar al vector normal, ¿no? Que en este caso pues va a ser en dirección negativa para X, pero positiva en Y, ¿no? Así es, el vector normal va a tener dos componentes. En este caso, la componente X tendrá dirección negativa. Sí. Bien, entonces, en este problema, estas son las únicas dos fuerzas que van a estar presentes. La normal y el vector peso. Y en esta situación, el vector normal estaría apuntando en el segundo cuadrante, como pueden notar. Entonces, y la fuerza en el eje X también, ¿no? Y en el eje X, la fuerza normal va a tener una componente, así es. Pero esa fuerza podría ponerse que es positiva también, aunque en el plano no es positiva. ¿Podría interpretarse de esa forma? Si todo lo rotamos, sí. Es decir, si nos imaginamos como un espejo. Claro. Aquí, entonces todo lo rotamos, sí. Entonces sí hay que tomar esa fuerza centrípeta negativa. Sí. Okay. Para ese dibujo, para ser congruentes con la imagen, sí. Porque, ok. O sea, siempre hay que intentar, como dice, ser congruente con el diagrama que sí. Pues, se puede estar dando. Exacto, sí. Ok. Bien, ¿aquí el coeficiente de fricción es estático? ¿O? En el sentido No, estricto de la dijimos que no palabra. va a haber. Sí, Vale. Es que no escuché esa parte, perdón. Ok, en el sentido estricto de la palabra, la fricción que pudiéramos incluir será fricción de tipo estática. Pero ya aterrizando al caso específico de este problema, vamos a hacer que sea cero. Vale. Una disculpa. Bien, entonces, realizando los cálculos correspondientes, aquí voy a saltar un poco algunos pasos, como por ejemplo de la tabla. Pueden ustedes notar lo siguiente. Vean, en el eje X tenemos esta componente, menos n por el seno del ángulo θ. Vean que el ángulo es otra vez aquel que se está formando entre el vector y el eje Y, como lo tenemos acá arriba. Vean, sería 90 menos θ. Aunque claro, aquí sería 90 más θ. ¿Están de acuerdo? Ya rebasó a 90. Exacto. Pero se ocupan las identidades trigonométricas para el seno y el coseno de la suma de ángulos, es fácil que lleguen a este resultado para la componente X del vector normal. Y este vector normal, vean, va a dar como resultado la aceleración centrípeta, que es este vector azul. Vean que esta componente está en la misma dirección que la aceleración centrípeta. La componente X de la normal es la responsable de esa aceleración centrípeta. Bueno, el signo ahí de lo que hay en X es por el análisis que hicimos al inicio, ¿no? De la aceleración que va en esa dirección, ¿no? Y cuando multiplica la masa, pues igual. Así es. Sí.
tanto la componente X de la normal por estar en el segundo cuadrante y la aceleración centrípeta apuntan en la dirección X negativa. Por esa razón los signos menos que aquí tenemos. Y en el eje Y, bueno, pues no hay movimiento. Es decir, el auto no va a estar dando saltos conforme se está moviendo. Entonces, la componente Y de la normal y el peso están totalmente equilibradas. ¿Vale? Entonces, de estas dos ecuaciones, ustedes pueden obtener estos dos resultados. Vean, de esta ecuación de abajo, queda que n coseno de teta es igual al peso, a mg. Y de la ecuación que tenemos aquí arriba, la primera, despejan la aceleración centrípeta y les queda eso, que es igual a n por el seno del ángulo teta entre la masa. Parece que siempre va a estar presente esa relación de la gravedad por la tangente, porque igual en el problema anterior, bueno, pero a diferencia de aquí es que, no, sigue siendo para lo mismo, ¿no? Para la aceleración. Sí. Y siempre va a tener esa relación, que la aceleración centrípeta es gravedad por la tangente del ángulo que se forma, o solamente por el tipo de problemas que analizamos, pues se sale eso. Por el tipo de problema. O sea que podemos encontrar otra relación. Así es. Y también otra cosa es que pues, se resolvió más rápido de lo que lo imaginaba. Pensé que íbamos a hacer cálculos más complicados y que tenemos que sacar más cosas, pero pues no, realmente solo tuvimos que ver las componentes de la normal, el peso y pues la dirección de la aceleración. Así es. O sea, realmente cuando se va ganando práctica, los problemas se vuelven más fáciles de analizar, incluso hasta más directos. Sí. Entonces, aquí en este caso, bueno, como el método es muy parecido al problema anterior, pues tal vez no hay mucha diferencia y se siguen más rápido los cálculos. Bien, entonces, pues recordemos que la aceleración centrípeta se relaciona con el cuadrado de la velocidad y el radio. Entonces, pues ahora lo que queremos conocer es el ángulo de peralte, el ángulo de inclinación. Entonces, así queda. Si siguen ustedes los cálculos, pueden concluir que el ángulo de peralte que este ingeniero debe de ajustar se calcula como el arco tangente del cuadrado de la velocidad con el que quiere que los vehículos logren pasen esa curva. Depende también de la gravedad, de la aceleración debido a la gravedad, así como del radio que tenga esa sección circular. Creo que el radio sí nos los daba aquí, ¿verdad? Sí, en el problema, aquí voy a poner 35 metros, sí, no, porque dice que el radio es el radio de la curva, son 35.0 metros, y bueno, ya nos da la velocidad que se supone que es la velocidad ideal a la que se debe pasar la curva, Sí, y la gravedad pues ya la conocemos. es correcto. Entonces, ese ángulo nos da. Entonces, bueno, en este caso se ha resuelto para bueno, la ecuación que hemos obtenido se aplica para cualquier otra situación donde no exista fricción. Es decir, que podemos llegar ya con esta ecuación a plantearle a algún ingeniero civil que si desea que los autos libren esa curva, incluso sin necesidad de la fricción, debe de considerar cuál es la velocidad con la que quiere que los autos transiten en esa parte circular y el radio de la trayectoria circular. Ya lo tuve y más o menos es 27.60 grados. Entonces, esa tendría que ser la inclinación, ¿no? Y Sí. bueno, si se pasara con más velocidad, por ejemplo, unos 20 metros por segundo, aún así, o realmente lo que importa aquí es que disminuya la velocidad.
No, si queremos, digamos, el peralte, el ángulo, se está calculando con esta velocidad de 13.4. Es lo que estamos viendo. O sea, la inclinación va a depender de la velocidad con lo que los autos transiten. Entonces, si se quisiera que los autos transiten con una mayor velocidad, entonces el peralte tiene que ser diferente. De lo contrario, estaremos en una situación de riesgo. Porque entonces lo que podría producirse es un posible derrape. Porque el peralte está diseñado para transitarse con una determinada velocidad. No, ok, entonces, sí, bueno, es que lo que me refiero es que qué pasaría si se pasa con una velocidad mayor a la que está diseñado. El riesgo de que el auto derrape. Es lo que nos decía de las carreras, ¿no? Donde estaban, bueno, en la pista tenía completamente el peralte, ¿no? Así es. Que por eso iban a una velocidad alta, porque si no corría un riesgo de un accidente. Sí, si van a una velocidad menor, pueden que no tomen la curva completamente y se vayan deslizando hacia el centro de la pista. O si van más arriba de la velocidad ideal, entonces seguirían de casi en línea recta y generan un accidente. Bien, jóvenes, preguntas, comentarios sobre esta parte. ¿Veremos algún ejemplo donde sí haya coeficiente de fricción o ya nos toca a nosotros buscarle? De hecho, ese es lo siguiente que les iba a comentar. La siguiente semana todavía tenemos tiempo. Bueno, si recuerdan, el examen fue agendado para el 8 de noviembre, si no me recuerdo, que tenemos clase de 2 horas, bueno, 2 sesiones seguidas. Así que la evaluación va a incluir hasta esto que vimos el día de hoy, es decir, movimiento circular. Entonces, para que ustedes vayan practicando, para que se vayan preparando, consideren este ejercicio que estoy poniendo en pantalla, que es un auto en una curva con peralte, pero ahora sí considerando la fricción. Entonces aquí nos dicen que el vehículo de un cierto valor de peso, W, circula por una carretera curva con un cierto grado de peralte. La fuerza de fricción que existe entre las llantas del vehículo y el pavimento es F. Es una fuerza de fricción estática, no lo olviden. Nos preguntan, ¿cuál ha de ser la velocidad máxima con la que podrá circular dicho vehículo para que éste no derrape saliéndose de la carretera? Es la pregunta que, de alguna manera es la pregunta que, que se formuló hace unos momentos, ¿no? ¿Qué pasaría si supera una cierta velocidad? Bueno, pues aquí estamos en la idea opuesta. Conocemos el ángulo de peralte. Lo que debemos determinar es, si hay fricción en esta ocasión, ¿cuál es la velocidad máxima? O sea, no puede superar esa velocidad con la que un auto puede circular con total seguridad. Sin riesgo de derrapar, es decir, sin riesgo de que se mueva de forma lateral. Ok, bueno, profe, y quería comentarle igual otra cosa. Bueno, yo sé que usted tiene sus tiempos programados, pero pues quería ver si era posible que pudiera recorrer solamente, no sé, 1 o 2 días más la actividad del programa en Python. Porque bueno, en lo personal ya estoy trabajando con el de los vectores y ya casi lo termino. Ya solo me faltaría programar para que me dé el resultado de los vectores unitarios. Pero en cuanto al problema de cinemática, como todavía sigo planteándolo así en cuaderno y sigo pensando en cómo ponerlo para que grafique las funciones de los trenes. Y bueno, solo era como, si se podía, si no, pues como lo tenía programado. Bueno, sobre el código para graficarlos, pueden ustedes guiarse del archivo el notebook que les puse en Classroom. Pueden ahí tomar algunas ideas para realizar el programa. Si ese es el tema, ahí hay algunas instrucciones que pueden ustedes tomar como guía para graficar las funciones una vez que las obtengan.
Y sobre el tiempo, pues, bueno, si recordamos, creo que se dejó con 2 semanas de anticipación, ¿no? Entonces, será difícil poderlo mover. Entonces, ahí sí, en ese sentido, no Bueno, está bien, sí, se sí, podría. está bien. No hay problema. Y para los vectores está bien si le metí para que el usuario pueda meter componente K. Sí, eso, Ok. de hecho son los vectores en 3 dimensiones los que se tienen Ok, que sí. incluir. Ok, y bueno, para terminar, y antes de concluir la clase de este día, también consideren este otro ejemplo. Aquí es de un cono que está dando vueltas y en su interior se coloca una masa, una pequeña masita. Y entonces lo que aquí en este problema se les pide es, bueno, se le da algunos valores sobre el cono, una pequeña esfera de masa m se halla en el interior del cono, de altura 30 centímetros, dicho cono se pone a girar respecto al eje vertical. Si la pared del cono fuera un ángulo de 20 grados y el coeficiente de fricción estática entre la esfera y la pared del cono tiene un valor de 0.75, encuentra la velocidad máxima a la que debe girar ese cono de manera que esta esferita no caiga, no se deslice, se mantenga ahí a esa altura a la cual se encuentra. De manera que se mantenga a una altura fija igual a la mitad de la altura del cono. ¿Vale? Entonces, consideren estos ejercicios también para practicar. Ok, profesor. Así que bueno, pues creo yo que hay tiempo suficiente para que se preparen bien para el examen. Va a abarcar, o los temas a estudiar son desde el producto de vectores, producto escalar, producto cruz, que es de lo que están tratando en el programa que están elaborando, cinemática y dinámica, hasta lo que vimos el día de hoy, movimiento circular. Esos ejercicios, si los intentan, lo pueden hacerlo, bueno, hacer llegar ahí sus resultados a través del grupo de WhatsApp para que pues se les haga retroalimentación. Profe, Así ¿cree lo que refiero. puedo hacerle un poco de suma al problema? Para el texto es que se me... Ahí está. Gracias, profe. ¿Tiene nada? Bien, jóvenes, pues no sé si queda algo pendiente por parte de ustedes. Si no, pues damos por terminar nuestra sesión de este día y nos estaremos escuchando la siguiente semana. No, sería todo. Sí, profe, claro. Hasta luego. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, buen día.